Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 8 de diciembre de 2024 y esto es La Contracrónica. Os decía ayer en el contraplano que no sabía si me iba a dar tiempo a hacer la contrarréplica de hoy. Pues sí, me ha dado tiempo. He conseguido llegar desde Londres hasta Madrid sin problemas, más allá de un poquito de movimiento en el avión cuando despegábamos. Hay una borrasca sobre las Islas Británicas que no os quiero ni contar. Está cayendo allí, bueno, la de Dios es Cristo, no os lo podéis imaginar. Agua, viento, llueve en todas las direcciones. Aquello parecía la película esta de Forrest Gump, ¿no? Pero con frío. Forrest Gump ya sabéis que se estaba ambientada en Vietnam y al menos hacía calor. Bueno, pues ya estoy aquí de vuelta en Madrid, un Madrid ya casi invernal y soleado y la mar de a gusto, la verdad. Bien, perfecto para ponernos con la contrarréplica que la semana pasada no la pude hacer porque me pilló también de viaje, pero ahí sí que no tuve tiempo porque llegué tardísimo y además especialmente agotado. Así que no hubo manera y ya lo dejé para el lunes. Bien, vamos a ponernos con esto, pero antes os voy a dar el número de WhatsApp de la contra. Ya sabéis que lo doy solo sábados y domingos. Es el 690-827909. 34 delante y la duración de las notas de voz pues debe de rondar los 1, 2, 3 minutos más o menos. Ya sabéis que para los temas de fondo podéis enviarlos si queréis, como los que tratamos hoy, que son algunos y muy interesantes. Los paso los domingos por regla general, mientras que los que tienen que ver más con la actualidad de la semana me gusta pasarlos en ese momento, es decir, si no es ese día, pues 1 o 2 días después, para que no me caduquen, porque hay temas que o se hablan en el momento o si no ya no se pueden hablar. Hoy estamos a domingo 8 de diciembre, así que no hay problema de actualidad. Hoy llevo varios temas, me he reservado aquí 4 o 5, a ver cuántos me entran, a ver si me entran los 5, a ver si consigo meter el último, que es una duda lingüística que me envían desde Venezuela. Pero antes de eso hay otros tantos. Uno de Johannes, voy a empezar con este, que está bastante bien, que nos habla de o quiere que le hable, mejor dicho yo, de los jueces en España. Bueno, pues os he dado los datos que os tenía que dar y pasamos ya a la contrarréplica. Empezamos con Johannes, que está en Ecuador, aunque como bien sabéis, los habituales, Johannes es cubano y tiene una pregunta, como os decía hace un momento, sobre los jueces, la judicatura en España. Hola Fernando, desde este lado del Atlántico, saludándote a ti y a todos los contraescuchas. Bueno, quiero ser muy breve porque sé que la radio lleva la brevedad. Tengo una curiosidad, Fernando, que quisiera que me ayudaras con aclarando esta curiosidad, si es posible en una contracrónica o en un programa más largo, que me surgió a partir de este programa que hiciste con la abogada, excelente abogada, me gustó mucho el programa que hiciste con ella. La duda en concreto la curiosidad en concreto que yo tengo es, bueno, parte de la premisa que yo los estoy escuchando, bueno, las noticias de ustedes, de España, de que tienen una actividad judicial muy rica, ¿no? O sea, los jueces están en la prensa constantemente. Normalmente, o sea, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, un país más grande, los jueces tienen, además de la formación en derecho que tienen, los jueces tienen digamos que tienen un sustrato, ¿no? Un sustrato no del todo político ideológico, pero entre ideológico y de cómo interpretar el texto constitucional y las leyes. Y ese sustrato lo van adquiriendo por medio de la afiliación que los futuros jueces van adoptando o se van afiliando a determinadas organizaciones más o menos formales. Por ejemplo, los conservadores, los republicanos en Estados Unidos que asumen el originalismo como tesis interpretativa de la Constitución, casi todos están reunidos en el Federalista, de Federalist, un tipo de organización de think tank, de algo así entre formal e informal, que sirve como una especie de escuela ¿no? de cuadros judiciales, ¿no? Desde donde los cuales, sobre todo los presidentes republicanos, hacen los nombramientos de jueces federales.
no solamente la Corte Suprema no necesariamente es el más importante, hay 94 distritos judiciales federales, todos ellos llenos de jueces. Entonces, esto, ¿cómo funciona? A partir de ahí, bueno, la premisa que la ganadería judicial, ¿no? Por decirlo de alguna manera, en todos los, o en la gran mayoría de los países, funciona, bueno, como eso, ¿no? Tienen como su camada, se comportan como especie de cardumen, tienen un espíritu de cuerpo, una serie de ideas comunes, con independencia, vuelvo y repito, de la formación que tengan desde sus facultades de derecho. Tienen una serie de ideas en común que constituyen el sustrato de lo que después van a defender en los casos y así es como le dan forma, de alguna manera le dan forma, le dan sustancia al debate político en determinado país, porque al final la última trinchera son los jueces. Eh, Esto en España, ¿cómo funciona, Fernando? Si tú puedes, no sé si, bueno, yo sé que se le puede dedicar mucho más que un programa, pero bueno, si al menos un espacio en la contracrónica. Yo sé que entran nosotros le llamamos acá concurso, que entran por oposición, pero ¿hay algún tipo de espacio informal donde ellos, además de las asociaciones que ellos tienen, hay algún tipo de filiación, de especie de filia que tengan con algún tipo de ideología? ¿Hay algún lugar, por ejemplo, donde tú te puedas encontrar los jueces que sean más conservadores o más liberales hablando en términos anglosajones? Esa era la curiosidad que yo quería aclarar, que quería que tú me aclararas, Fernando. Tengo levemente claro el tema con Estados Unidos, pero con España me resulta, y obviamente en España tenemos más cercanía cultural, al menos yo debería tener más dominio de cómo funciona eso en el caso español. Un saludo, Fernando, a ti, a los contraescuchas, por supuesto, a Alberto Garín, muchos éxitos con la presentación del libro y hasta el próximo audio. Pues vamos a ver, Johannes, los jueces en España son profesionales, es decir, la profesión de juez es una profesión en sí misma, no cualquiera puede ser juez, te tienes que formar como tal y además durante muchos años se accede a la carrera judicial mediante un sistema de oposiciones o concurso, como dices tú, el cual consiste en una serie de exámenes pero que muy rigurosos. La oposición a judicatura, que sirve tanto para jueces como para fiscales, es de las más difíciles que existen. No sé si la más difícil, pero desde luego cuesta bastante y además muchos años de estudio, hay también mucha demanda para ser juez y fiscal y los que pasan son, te lo puedo asegurar, solo los mejores, los que han conseguido las mejores notas en estas oposiciones. El proceso, como en otras magistraturas del Estado, podríamos llamarlo así, los técnicos comerciales, los abogados, etcétera, está concebido para seleccionar a los candidatos mejores en base a su mérito y su conocimiento. Y claro, esto no tiene nada que ver la afiliación política que tengan o si tienen carne de un partido o de otro, ¿no? La cuestión es que pasen estos exámenes. Eso sí, se ha discutido, especialmente en los últimos tiempos, si esto podría tener un sesgo socioeconómico, digamos, ¿no? Ya que, bueno, pues prepararse una oposición lleva tiempo y durante ese tiempo pues tienes que dedicarte casi en exclusiva a preparar la oposición. Y esto ha hecho que muchos digan que solo los ricos pueden dedicarse a ser juez o a ser fiscal. A ver, los jueces y los fiscales, el sueldo que tienen no es malo, pero te aseguro que no son ricos, ¿eh? Es decir, el que es hijo de un rico casi le compensa más seguir el trabajo del padre o de la madre, ser ricos como ellos, que meterse a juez o fiscal con lo difícil que es. Y el sueldo, pues para un rico le parecerá el sueldo de un fiscal o de un juez le parecerá muy poquita cosa. Vamos, que no es así. O lo comentaba aquí, no sé si esta semana o la semana anterior, sí creo que fue la semana anterior, estaba todavía en Madrid, que apenas el 5% de los jueces en España tienen un familiar que se dedica a la judicatura. No digo un padre o una madre, un familiar. Un hermano, un tío, una cosa así. Así que no hay ese sesgo que dicen. Y yo conozco a varios jueces y juezas y la verdad no son de clase alta, son de clase media, pues como yo mismo o como la mayor parte de españoles. Bien, respecto a la independencia,
La Constitución garantiza la independencia judicial, establece de manera clara y explícita que los jueces son independientes, son inamovibles, un juez no lo puedes quitar de ahí, salvo que se le expulse de la carrera judicial después de haber cometido una falta muy gorda, y están solo sometidos o solo sujetos al imperio de la ley. Este principio se verifica en todos los jueces. Podemos pensar, bueno, pues fulanito no es independiente. Bien, eso lo tienes que demostrar, que no está siendo independiente. Pero son independientes, no dependen de nadie. Nadie le puede dar órdenes a un juez, absolutamente nadie. El presidente del gobierno, ni siquiera el presidente del Tribunal Supremo le puede dar órdenes a un juez. Puede decirle, tienes que condenar o no condenar. No puede hacerlo. El juez en su juzgado es lo más parecido a un dios. Todo empieza y termina con él. Y debe de ser así. Debe de ser así para garantizar la independencia de la justicia. Su órgano de gobierno es el Consejo General del Poder Judicial, que da mucho que hablar. Si lees la prensa española, generalmente se ponen las siglas, que es CGPJ. Y bueno, pues este órgano, entre otras cosas, es el encargado de velar por la independencia judicial frente a otros poderes del Estado, al legislativo y al ejecutivo. Pero como bien sabes, si sigues la actualidad española, la renovación del Consejo General del Poder Judicial da lugar a dolores de cabeza, peleas, titulares de periódico, porque tiene un sistema diseñado para que los diputados se metan en esto, es decir, los partidos mayoritarios. Así que ahí sí que podríamos ponerle un pero. Yo soy partidario de que al gobierno de los jueces lo elijan los jueces para que ese poder sea independiente y autónomo, pero parece ser que los políticos de mi país no están muy por la labor. Hay de cualquier manera, y esto también de un tiempo a esta parte, especialmente desde la irrupción de Podemos, sobre si la judicatura española tiene un sesgo ideológico. Un sesgo ideológico que ellos dicen que están a la derecha, que los jueces son, y perdonadme por la vulgaridad, pero son fachas, y lo dicen así claramente, son fachas porque claro, son todos hijos de ricos, en fin, ya sabéis cómo simplifica esta gente las cosas, y que han podido estudiar esto, y además claro, son hijos de fachas, nietos de fachas, bisnietos de fachas, y así desde que se inventó la cosa. Al final el debate, especialmente en ciertos periódicos y sobre todo en las redes sociales, termina en este tipo de cosas, es que son de derechas y por lo tanto no hay lawfare, es decir, utilizan una palabra en inglés, utilizan la justicia para acabar con los políticos de izquierdas. Bien, esto es una cosa de la que se habla desde hace mucho tiempo, yo no lo creo, al margen de las ideas políticas que pueda tener cada juez, que eso por supuesto es libre, no deja de ser un ser humano especialmente bien formado, que puede tener opiniones políticas seguramente bien fundamentadas para él y que le convencen, pero su obligación es aplicar la ley, nada más, con neutralidad, independientemente de sus convicciones personales. Los jueces en España desempeñan funciones, mejor dicho, en diferentes niveles del sistema judicial. Bueno, van desde los juzgados de primera instancia hasta el Tribunal Supremo. Y su principal labor es lo que dice su nombre, es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Es decir, aplicar la ley, no tiene mucho más. La organización judicial en España es jerárquica y está especializada por jurisdicciones, que si civil, que si penal, que si contencioso administrativo, que si militar. Bueno, la militar ya está en el lado del ejército, pero hay jueces militares, por supuesto. Así que cada juez, digamos, no todos, pero los especialistas son especialistas en lo suyo. La estructura es sencilla y es de ámbito nacional. Están los juzgados de primera instancia y instrucción, luego las audiencias provinciales, luego los tribunales superiores de justicia, que hay uno en cada comunidad autónoma, por un total de 17, y luego el Tribunal Supremo, que es como la cumbre del sistema judicial, la máxima instancia. Respecto a su organización, pues lo que te decía antes, la formal está representada por el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de los jueces, y luego para la informal hay una serie de asociaciones. Es decir, los jueces, cuando ya han conseguido tener el nombre de tales, han superado a la oposición, bueno, pues pueden o no asociarse, eso ya en función de cada uno. La mayor de todas es la PM, que es el acrónimo de Asociación Profesional de la Magistratura, es la más grande, la que más, en términos de afiliados, la que más afiliados tiene, y se considera, no son partidos políticos, no olvidemos, de tendencia conservadora. Luego, la segunda creo que es la Francisco de Vitoria, que también es de tendencia más o menos de centro derecha, una cosa así. Luego está la de Jueces para la Democracia, que también es antigua, y esto pues se considera que es una asociación de izquierdas o de centro izquierda, no lo sé muy bien porque es que no son partidos políticos. Y luego por último hay una, creo que esta es más pequeña, que se llama Foro Judicial Independiente.
Ya digo, es sensiblemente más pequeña que las otras, y el Foro Judicial Independiente, hasta donde yo sé, busca representar a aquellos jueces que desean mantenerse al margen de las grandes corrientes ideológicas o partidarias dentro de la judicatura. Hay alguna asociación más, pero vamos, no me viene a la cabeza. Sé que hay alguna más, pero no me viene a la cabeza ningún nombre, pero ya son de tamaño muy reducido. De cualquier manera, recuerda que el sistema jurídico en España no es el mismo que en Estados Unidos. El nuestro está basado en el derecho romano, y esto lo diferencia de los sistemas de common law, típico de Estados Unidos o del Reino Unido. Aquí las fuentes del derecho son las leyes y las normas, empezando por la Constitución, que es la ley de leyes, luego los tratados internacionales que estén ratificados por España, y luego ya en menor medida, pero en mucha menor medida que en el sistema anglosajón, la costumbre y la jurisprudencia. La jurisprudencia no tiene el mismo peso que en los países de common law, pero bueno, las sentencias del Tribunal Supremo pueden tener, este tipo de sentencias, un valor interpretativo y orientador para futuros casos. Aquello de sienta jurisprudencia, pues sí, pero ya te digo, tómalo con pinzas, porque no es como en Estados Unidos. En cuanto a la costumbre, pues en algunos casos puede ser reconocida como fuente, no sé cómo llamarla, subsidiaria sería, ¿no?, del derecho, especialmente en el derecho civil. Pero vamos, así es como funciona a grandísimos rasgos, en 9 minutos, creo que sí, 9 minutos es lo que llevo hablando, contándote esto. Es el sistema judicial en España. Los jueces son buenos, te lo digo, no ya porque conozca algunos y puedo decirte que son gente muy bien preparada. Yo soy, y lo he dicho aquí años, llevo diciéndolo, creo que los jueces son fundamentales en cualquier Estado de Derecho, en cualquier país serio. Lo primero que tiene son jueces ejemplares. Son también seres humanos, se pueden equivocar y a veces se equivocan. El sistema es garantista, de tal manera que si un juez se ha equivocado y ha condenado mal, pues se puede recurrir esa condena, es decir, el sistema tiene distintas instancias, por lo tanto ofrece garantías a la persona que ha juzgado. Y entonces, pues bueno, no está mal así, no está mal concebido, no es muy distinto al que puedas encontrar en otros países de Europa, que sea en Francia o en Italia, y creo que tampoco con los de Hispanoamérica. El problema principal, los dos problemas principales, lo he dicho aquí y lo seguiré diciendo, son dos. El primero es la politización en su cúpula. La maldita injerencia de los partidos políticos en el Consejo General del Poder Judicial, que quitan la autonomía y la independencia que debería tener. Y la segunda razón es de dotación presupuestaria. La justicia se invierte poco, se dedica poco dinero para el que se debería dedicar. Vemos que se gastan fortunas en cosas absurdas, y en cambio pues uno entra en un juzgado y se le cae el alma a los pies, porque no se dedica el dinero que se debería dedicar. Yo personalmente creo que lo primero que le pedimos al Estado, cuando somos ciudadanos honrados, que no nos metemos con nadie, vivimos de nuestro trabajo, cumplimos la ley, es seguridad, es decir, que haya policía en la calle a la que podamos recurrir en el caso de que hayamos sido víctimas de un delito, o que podamos denunciar a alguien que nos ha estafado ante un juzgado, en fin, que eso es lo primero que le pedimos, un buen sistema de justicia. El buen sistema de justicia está incluido naturalmente la policía, están los jueces, están los fiscales, etcétera. Bien, estos son los dos principales problemas. Uno, por la injerencia política sistemática, y el otro por la falta de dotación presupuestaria. Es decir, claro, piensa una cosa, es que inaugurar un juzgado, ¿qué político quiere hacerlo? Cuando puede inaugurar, qué sé yo, una estación de AVE que trae más votos. Es que esa es la realidad. En Madrid, por ejemplo, pues no sé ni cuántos años llevamos esperando la Ciudad de la Justicia. Entre tanto, tenemos juzgados repartidos por toda la ciudad, algunos viejísimos. Debió hacerse eso pues de manera prioritaria, lo de la Ciudad de la Justicia. Y empezaron a hacerlo, luego lo dejaron porque llegó la crisis, etcétera. Y cuando hacen huelga, que la hacen de vez en cuando en el sistema judicial, yo por lo general me suelo poner de su lado, porque creo que está infrafinanciado. Esa es la verdad. Al igual que en el Estado, en España, hay partes que están sobrefinanciadas, se dedica mucho más dinero del que debería dedicarse, dinero que estaría mejor en el bolsillo de los contribuyentes. En el caso del sistema de justicia, no es así, y es una lástima. Esos son los dos principales, la falta de dinero y la politización.
Seguimos con Luis, que, en fin, igual que conocíais a Johannes, porque es un contraescucha de siempre, pues Luis de Orihuela también lo es. Luis vuelve con el debate este que empezamos, pues era unas semanas, no me acuerdo, 3, 4 semanas, quizá algo más, sobre el uso de los teléfonos móviles para los niños y a qué edad deberían tener uno los niños. Ya lo comenté con detenimiento hace unas semanas aquí. Bien, Luis extiende esto y nos habla del impacto de la tecnología, de las nuevas tecnologías, en las generaciones más jóvenes. Bien, es sobre el debate este que abriste sobre a qué edad pueden tener los niños acceso a los móviles. Yo quiero recomendar a todos los contraescuchas, muchos de ellos ya lo conoceréis seguramente, un vídeo que hay en YouTube del juez de menores de Granada, Emilio Calatayud. Ahí da una serie de explicaciones de los casos que tiene él en el juzgado de problemas legales, o sea, delincuenciales, con los móviles y los menores de edad. Bueno, él le dice en plan de coña que él daría el permiso para los 36 años. En fin, porque él es así. Es muy campechano, él es muy gracioso. Es un enorme problema, porque sí se puede capar dónde pueden entrar, dónde no, pero hay muchas, los críos hoy en día es la generación de los botones. Nacieron ya, mi hija pequeña aprendió antes a encender y apagar la tele y cambiar el vídeo y todo, y no sabía casi ni hablar. O sea, entonces saben más que nosotros, me parece a mí. Aún así, como has dicho, es muy importante el tema de que, por ejemplo, en Norton tiene para caparlo, pero es que no solamente en Norton, el control parental está prácticamente en todos, en los navegadores, en todos lados. Y además hay un problema asociado, que es un problema social, porque los niños están tan metidos en comunicarse a través de Internet y de WhatsApp y cosas de estas, que a veces se pierde hasta el lenguaje, o sea, es que se modifica hasta el lenguaje. Pero no solamente eso, es que incita a la inmediatez en todo. O sea, ellos quieren saber una cosa rápidamente, pum, se meten en Google y ya la saben. Entonces todo es inmediato. Y la vida no es así. Las cosas cuestan. Esto provoca que muchos de ellos no tengan paciencia. O sea, no saben lo que es el esperar, en fin, el medir los tiempos de las cosas, de la vida. Y esto es un problema social. Aparte del problema delincuencial. Luego también, una cosa muy curiosa, que ya lo comentaste en un programa hace tiempo, ver un grupo de críos con los móviles, están todos juntos, pero están todos hablando a través del móvil. Es que es algo increíble, están juntos, coño. Yo no sé. Internet nos ha traído cosas muy buenas, este avance de la técnica y tal, nos ha traído cosas muy buenas, como decía Antonio J. 2J, que esa maravilla de tener en la mano a un clic la enciclopedia británica, ¿no? O cualquier cosa que te interese, o sea, la posibilidad de acceder al saber, al estudio, como decía él, ¿no? Pero por otro lado, nos trae el problema ese, de que se reduce mucho la forma del trato social, en fin, eso de que hay una película por ahí que no me acuerdo cómo era, que no me acuerdo cómo se llamaba, que es la historia de una chica que es los likes de internet, o sea, se valora la vida en cuanto a los likes y estas cosas. Oye, a mí me da exactamente igual, pero es que para los críos es algo fundamental. Hombre, para los que trabajáis en esto, como tú con tus contras y tal, pues es importante por el tema de monetización y demás. Pero para la vida normal, a mí no había que enseñarle a los niños que no es tan importante lo que piensen los demás. Hay una época en nuestra vida, que es la adolescencia, que tienes que quieres encajar y tal. Si antes era complicado, ahora ya alucinas ya con los medios, ¿no? Entonces yo ahí planteo esas dos cosas. Primero, aconsejo lo del juego, lo de Emilio Calatayud, que de verdad vais a disfrutar porque encima es que es muy divertido y es un tío que sabe de lo que habla y tiene mucho acceso.
Y por otro lado, cómo está afectando a las relaciones interpersonales el tema de los móviles, de la inmediatez, de todo ya. Ya nadie escribe una carta, es muy raro que alguien escriba una carta. Ya antes estaba por lo menos los emails, pero que ahora ni eso. Ahora se lo dices al móvil y ya funciona. Bueno, no me extiendo más, que ya me soy un pesado. Venga, un abrazo. Bueno, Luis, no hay que ser tan pesimista. Cada generación tiene sus desafíos. A ver, la mía, que ya peinamos canas, la de los nacidos en los años 70 o muchos. Bueno, yo no peino canas, pero sé de algunos compañeros míos de clase que sí que las peinan. Y otros o se han quedado completamente calvos o se están quedando calvos a gran velocidad, como es mi caso. Bien, también estuvo mi generación muy influenciada por la tecnología, muchísimo, ¿eh? Los años 80... pues fueron unos años, una época de grandes avances tecnológicos que yo viví en mi infancia. Bueno, aparecieron y se popularizaron los ordenadores personales, el PC creo que fue un invento del año 81. Las consolas de videojuegos son anteriores, son de los años 70, que habían aparecido en los 70 y en los 80 ya eran muy comunes. Las ciudades, recuérdalo, estaban llenas de salas de recreativos electrónicos, más luego mucha gente las tenía en las casas. Creo que todos los de mi edad, tuvimos una calculadora de bolsillo, un vídeo en casa, ya fuese beta o VHS o vídeo 2000, aquel que tenía Philips, y una cadena de música con compact disc. Creo que todos los de mi generación, por lo menos en España, no sé en otros países, pero en España seguro. Vamos, yo recuerdo mi infancia apretando botones continuamente. Y cuidado, que queda lejos mi infancia ya, pero lo recuerdo, ¿eh? Vamos, la tecnología ya era mi presente. Nos pasábamos la vida delante de la televisión. Ya fuese viendo lo que ponían, viendo películas del videoclub, o las que habíamos grabado en la televisión, jugando con la Atari o con la Nintendo. También utilizábamos el televisor como pantalla del ordenador. Yo de niño tuve un Spectrum 948 y un Amstrad que conectaba el televisor de casa y bueno, jugaba a videojuegos o incluso programaba cosillas muy básicas en un idioma, un lenguaje de programación, mejor dicho, que se llamaba Basic, supongo que lo recordaréis. Mi padre, que ojo, es ingeniero de telecomunicaciones, nos decía a mi hermano y a mí que nos pasábamos el día delante de la tele y que eso no podía ser, que la llamaba la caja tonta. Bueno, mis abuelos directamente es que ni entendían lo que estábamos haciendo con tanta maquinita. Así que esto de los botones también le afectó a mi generación y por supuesto todas las que han venido después. Vamos, Luis, que esto no es nuevo. Las generaciones anteriores a la mía también incorporaron en sus vidas nuevas tecnologías, algunas disruptivas a más no poder. No sé, creo que no somos conscientes de lo que supuso la aparición de la radio hace 100 años, o del telégrafo y el ferrocarril hace ya casi 200. Los niños de hoy, pues, se encuentran con lo que hay, con lo que tienen, pues en esta época pues son los smartphones, internet y cosas así, y experimentan con el mundo que se encuentran delante, como yo experimenté con el mundo que me encontré en los años 80. Es un mundo lleno de dispositivos digitales que, bueno, ya les acompañarán el resto de su vida. Y al igual que si a mí en 1985 o 84, con aquellos juegos del Spectrum, os acordaréis, los de mi edad, ¿no? Recordadlos, nos parecían fantásticos aquellos juegos. Bueno, lo comparamos con los actuales. Y son, bueno, la noche y el día, pues imaginaos con lo que se encontrarán chicos que tengan hoy 8, 9 o 10 años dentro de 50, lo que tendrán que ver, o de 40. Bueno, porque esto no hará más que evolucionar. Esto obviamente tiene peligros, a ver, ningún avance ha venido sin peligros. Y es responsabilidad de los padres vigilarlos. Recuerdo cuando era niño de los videoclubs. Bueno, pues, por un lado estaba el videoclub, que no te alquilaba cualquier película. Había ciertas películas que, por supuesto, si tenías 10 años no te las alquilaba. Una de ellas eran las pornográficas, naturalmente, y otras eran las que eran muy violentas o eran de mayores de 18. Y te decían, no, que venga tu padre a por ella. Y a tu padre sí se la alquilo, pero a ti no. Y en otras ocasiones es que ponían películas o subidas de tono muy violentas en la televisión y era tu padre el que tenía que vigilar que no te grababas la película o que si se grababa no estuviese a tu alcance. Pero claro, no te pueden meter de niño en una burbuja, al margen del mundo que te ha tocado vivir. La tecnología, que a veces se nos olvida, la tecnología es neutra. Será buena o mala en función del uso que le demos. Un tren es un invento magnífico para viajar y desplazarnos, inmejorable en algunos casos. Pero luego es un invento horrible para utilizarlo, pues qué sé yo, para transportar gente camino de un campo de concentración, como hacían los nazis. Es un invento horroroso. Un teléfono es un invento estupendo para comunicarse, de lo mejorcito que ha inventado el ser humano. Pero es un invento del diablo para activar una bomba a distancia con él.
Pues con Internet y con los smartphones pasa exactamente lo mismo. Pero bueno, esos peligros, que no los puedes evitar, están ahí, pues se combaten mejor conociendo y usando la tecnología que ignorándola. Bien, vamos ahora con Agustín, que es de Uruguay y que nos habla de la expansión urbana, otro tema que abordamos mucho aquí en la contrarréplica como solución para, bueno, pues para resolver el problema de la vivienda, que como es bien sabido no afecta solo a España o a Uruguay, afecta yo creo que a todas las principales áreas urbanas del mundo. Bien, esto es lo que nos cuenta Agustín. Muy bueno el programa, siempre lo escucho. Y bueno, dejarte mis comentarios acerca de, respondiéndole un contraescucha que hablaba de si es viable la expansión urbana para resolver el tema de la vivienda en España. Y a mí se me ocurren muchos comentarios. Yo estudié urbanismo, soy arquitecto, y me parece importante lo siguiente. Hay que señalar que en todas las ciudades grandes siempre faltan viviendas, pero siempre hay viviendas vacías también en todos los países. Tú señalabas muy bien que hay pueblos que se están deprimiendo, se están envejeciendo, por decirlo de alguna manera pintoresca, y se están vaciando. Y muchos de esos pueblos no están muy lejos de las grandes ciudades. Cuando digo muy lejos, es el tema a estudiar. Porque hoy en día la lejanía va en función de la velocidad de movimiento. Y yo creo que, habiendo hecho estos comentarios, podemos señalar que muchas veces los problemas de habitación de las ciudades son más un tema de movilidad, un problema de movilidad. Por ejemplo, si imaginemos que hubiera una red de trenes, yo sé que me van a decir que es caro, pero vamos de a poco, que conecte esos pueblos con las grandes ciudades, ya esos pueblos serían una opción y no sería necesario crecer para que la ciudad pueda soportar toda esa gente, porque viviendo en un pueblo se puede trabajar en la ciudad. En Estados Unidos hubo un fenómeno que fue que se empezó a hacer ese tipo, en realidad no es que se conectaban pueblos vacíos, es que se hacían urbanizaciones de cero, lejos de las ciudades, como allá tienen autopistas, todo el mundo tiene auto, partían de esa base. ¿Y qué pasó? Las oficinas, los centros comerciales, las centralidades de las ciudades se empezaron a trasladar hacia esos conglomerados de varias urbanizaciones. Esto lo comento porque es muy fácil, aunque no parezca, si se les empieza a dar vida a esos pequeños pueblos, es muy fácil que termine pasando que las oficinas, los lugares de trabajo se terminen trasladando a la cercanía de esos pueblos y salgan de la ciudad. Porque las oficinas también son más baratas ahí y también hay más disponibilidad de tierras para armar un centro de negocios, hay más verde, hay más calidad de vida, todo eso se transforma en productividad, por supuesto. Entonces, y más hoy con la conectividad, ¿no? Que es muy fácil tener internet en todos lados y básicamente internet es lo que se necesita para trabajar, un escritorio, internet. Entonces, yo creo que el problema no va por construir viviendas, el problema está en un tema de conectividad y movilidad de los pequeños pueblos y las grandes ciudades. Yo recomiendo estudiar el fenómeno Endless Cities en Estados Unidos, que fue eso, o sea, esto que te estoy comentando ya se propagó hacia el infinito y más, y es Estados Unidos hay zonas que es un mar infinito de pequeñas urbanizaciones con pequeñas centralidades, que bueno, son como, se llaman Endless Cities porque son ciudades sin centro, básicamente, es como que es toda una cosa monótona, con su mall, con sus oficinas, toda la gente vive ahí, pero realmente no sabe muy bien dónde vive, no vive en una ciudad determinada, vive como en la parte, en una nube metropolitana que hay alrededor de lo que alguna vez fue una ciudad, que se extendió y se volvió infinita, pero que tiene mucho verde. Por supuesto, sin auto no podés vivir, no, es imposible también dar movilidad en esa situación extrema que se dio ya, pero tomando eso como ejemplo y como enseñanza,
aplicándolo a revitalizar la red de pueblitos que tiene España, que es muy extensa y es preciosa. Es preciosa, yo la he recorrido España y me encanta. Yo creo que no solo los jóvenes se pueden hacer de viviendas de mucho mejor calidad, sino que además tener una vida mucho mejor. Y acá yo invito a la audiencia a estudiar ese cambio de vida, porque conozco una pareja de españoles que vivían en Madrid, que hicieron eso, se fueron a una casa a un pueblo, se la compraron, además les salió 2 mangos, y bueno, van y vienen, y lo que te dicen es, sí, viajamos 1 hora, 1 hora y media para ir a trabajar de vuelta, pero vivimos donde vivimos, y llega el fin de semana y estamos en el paraíso. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Por otro lado, también imaginemos, ahora vamos a la parte económica, imaginemos una red de trenes, ¿no? Que digas, no sé si es costoso, bueno, imaginemos que, creo que hablan de 80.000 viviendas, 80.000 viviendas que para una pareja, digamos que necesita 50 metros cuadrados, hablemos de 100 metros cuadrados a 1.500 euros el metro cuadrado, estamos hablando de 150.000 euros por vivienda, eso por 80.000. Ese es el precio de la solución más la tierra. La tierra, ponele un 50% más de lo que te costaría construir la vivienda. Yo creo que podés ese mismo número transformarlo en movilidad, en inversión en movilidad, en trenes, y creo que se pueden hacer grandes cosas. Pero bueno, eso siempre se estudia, un tema de rentabilidad, de cosas. Pero yo creo que si la población joven en masa se empieza a trasladar a los pueblos y buscar formas de hacer teletrabajo, de moverse de esa forma, la industria, el comercio, el área de oficina los van a seguir esa población. Y nada, era mi comentario, quería hacer un abrazo grande y bueno, sigamos así. Pues sí, efectivamente, Agustín, cualquier expansión urbana necesita de medios de transporte adecuados y de infraestructura de transporte. Pero claro, si ese medio de transporte es el automóvil, y el único que tenemos es el automóvil, lo único que vas a conseguir son grandes atascos de tráfico, como sucede en Estados Unidos, donde la hora punta, la rush hour que llaman allí, en las principales áreas urbanas es infernal. Me consta que tengo contraescuchas no en el otro lado del Atlántico, en los Estados Unidos. Y porque muchas veces entran por aquí, que si Miami, que si Nueva York, que si Los Ángeles. Bueno, ellos lo saben mejor que yo, lo que es vivir allí. El lugar en el que pasan más tiempo los estadounidenses, aparte de su cama, es su automóvil. Por eso son tan grandes y confortables los vehículos estadounidenses, que por lo menos a los europeos nos llama mucho la atención cuando vemos unos. Son gigantes. Por dentro, tienen hasta casi para dejar la comida, bueno, para dejar la bebida desde luego lo tienen todos. Incluso los sub estos que están tan de moda desde hace unos años, claro, están los sub europeos que son una cosa moderada de tamaño, y bueno, los sub estadounidenses que son gigantescos, son verdaderas camionetas. Pero claro, pasar todos los días 1 o 2 horas en la autopista, pues como pasa en Los Ángeles, en Chicago, en Houston, pues no creo yo, o no parece por lo menos que eso redunde en la calidad de vida. En Estados Unidos les gusta vivir en casas individuales, dentro de suburbios. Ya sabéis que lo he calcado del inglés. Suburb en inglés tiene un significado distinto al que tiene en español. Un suburbio en español es un barrio un poco de mala muerte. En suburb en inglés es un barrio suburbano que está a las afueras de la ciudad. Es decir, puede ser una urbanización estupenda de casas carísimas, pero no deja de ser un suburb. Bueno, pues suelen vivir estos suburbs muy extensos, rodeados de autopistas, con áreas comerciales, los famosos mall. Eso hace que ir y volver del trabajo, el famoso commuting, se eternice. Porque, como es lógico, no suelen encontrar empleo en la misma zona en la que viven, sino en otras más alejadas, o a veces pues trabajan 2 años en una empresa que está cerquita, que la tienen a 10 minutos en automóvil, pero a la vuelta de 3 años pues han encontrado otra que necesitan hacer 1 hora. Mira, los houstonitas, los habitantes de Houston, pasan de promedio al día unos 15 días completos al año, metidos dentro del automóvil. Estas son distintas estadísticas que se han hecho en promedio. Mira, quitando Nueva York, en parte Washington, quizá el centro de Chicago, el centro de San Francisco, que por cierto en estos centros de ciudades vive poca gente, pero Nueva York no, pero pues quitando esto, el transporte público en Estados Unidos es escaso.
cuando no inexistente. Mira, el área metropolitana de Houston tiene 6 millones y pico de habitantes, casi 7. Es decir, que es parecido al área metropolitana de Madrid en cuanto a número de habitantes. Eso es muchísimo más extensa que la de Madrid. Pues nada, el transporte público de Houston, y lo he ido a mirar ya por pura curiosidad, consiste en 30 kilómetros de tranvía, que lo pusieron hace poco, hace unos años, que son 2 líneas de tranvía, una cosa así, 30 kilómetros, y 83 líneas de autobús. El resto es vehículo privado y autopista. Y más vehículo privado y más autopista. En Madrid, con el mismo número de habitantes, hay casi 300 kilómetros de metro, la mayor parte subterráneo, 360 kilómetros de ferrocarril de cercanías, ferrocarril suburbano, y 585 líneas de autobús, a día de hoy. 358 para el área metropolitana y 227 solo dentro del municipio de Madrid. Vamos, que puedes vivir sin necesidad de automóvil en la mayor parte del área metropolitana de Madrid, cosa que no sucede en Houston, donde si no tienes vehículo, pues nada, estás perdido, no puedes casi apenas salir de casa. Mira, te he ido a buscar unos datos, ya por curiosidad. En Houston, el 90% de los movimientos en el área metropolitana se realizan en automóvil, el 90%, 9 de cada 10. El 3,5% en bus y tranvía, el 3,5% en taxi y Uber y el 3% restante en otros modos de transporte, es decir, andando, patinete, bicicleta, etc. En el municipio de Madrid, el principal medio de transporte es a pie o en transporte público. Y solo el 25% de los movimientos se hacen en vehículo privado. Del municipio de Madrid. En la corona metropolitana ya es algo más, el uso de vehículo privado asciende hasta el 48%, pero claro, queda muy lejos del de Houston. El resto, por supuesto, es a pie o en transporte público. Luego los españoles, el modelo de ciudad, entre comillas, porque no sé a otros españoles, a mí desde luego lo de Estados Unidos no me parecen ciudades propiamente dichas, es que no nos suele gustar mucho. De hecho, es que ni nos parece una ciudad. Entendemos un poco la ciudad al estilo romano, ya sabéis, la Civitas, es decir, un lugar con sus calles concurridas, edificios de varios pisos, comercios en los bajos, terrazas, cafés, restaurantes, gimnasios, librerías, etc. Los municipios de la corona metropolitana de Madrid, vas por ellos y tienen la misma estructura, y que te dice la corona metropolitana de Madrid, te dice la de Barcelona, o la de Lisboa, o la de Roma. Tú vas en Madrid a Alcalá de Henares, o a San Sebastián de los Reyes, o a San Fernando, y te encuentras versiones de Madrid en pequeño, con todos los servicios, mucha vida comunitaria, una red de transporte público eficiente, el colegio para los niños cerquita, o el consultorio médico a una distancia razonable. Así que lo suyo es expandir, sí, pero expandir es mejor expandir hacia arriba que hacia los lados. No tienes por qué construir colmenas al estilo Shanghái o China, estas que hacen de 28 pisos, porque basta con que sean de 5 o 6, ya es suficiente, ya metes mucha gente ahí, ya entra mucha gente ahí. Lo de Estados Unidos es un desperdicio de suelo, que no solo hace larguísimos y muy costosos los desplazamientos, sino que además dinamita por completo la vida comunitaria. Igual a ellos les parece bien, pero a los españoles nos gusta mucho convivir con los demás y hablar con los demás. A ver, es obviamente una cuestión cultural. Seguramente a los gringos les guste vivir así, pero a los españoles no nos gusta, no nos suele gustar vivir así, somos gente civilizada, vamos, a quienes nos gusta tener vecinos y hacer las cosas andando o en el metro. Bien, seguimos con Alberto, que se suma a otro debate, el de la educación bilingüe, centrándose en las sucesivas leyes educativas. Hola Fernando, ¿qué tal? Enhorabuena por el programa, como siempre. Y me gustaría comentar acerca de un contraescucha que hablaba hace poco sobre la educación bilingüe y los problemas que le había supuesto esto a su hijo. Y creo que la educación bilingüe no es el problema. A ver, estoy de acuerdo que es un auténtico fracaso y de hecho tú lo explicas muy bien en la contra. Pero creo que el problema es el sistema educativo en sí. Es decir, la educación bilingüe es uno de tantos experimentos que se han hecho con el sistema educativo. Algún otro puede ser cuando les dio a ciertas autonomías o por regalar tablets a los alumnos para que estudiaran en una tablet, porque eso es el progreso que dicen. Que yo creo que cualquier cosa que le pongas progreso les parece bien. Pero creo que el problema es de base en la ley educativa, en la ley educativa, en el sistema educativo de principio a fin. La ley educativa, como digo, sería el primer paso.
es que cada gobierno que llega cambia la ley educativa para su propio beneficio, lo cual no es nada bueno, ni a corto, ni a medio, ni muchísimo menos a largo plazo. O sea, porque no existe el largo plazo. Pero es que es eso, cada gobierno que llega cambia la ley educativa a su criterio, sin ningún fundamento teórico. O sea, lo cambian porque les viene bien. De hecho, cada vez que sale un informe PISA, sale un poco a peor. Y en el último, algunas regiones, como puede ser Cataluña, ha sido probablemente de las noticias más comentadas en ese momento, incluso por encima de noticias de índole política. Pero es que es eso, es que no puede ser que la ley educativa cambie cada pocos años. Otro de los problemas podría ser la capacidad del equipo docente. El equipo docente que tenemos, los profesores, no es que sean precisamente, digamos, los mejores del mundo. De hecho, en muchos casos dejan muchísimo que desear. Yo miro hacia atrás y si en mi vida he tenido 100 o 150 profesores, que me quede con profesores que hayan sido muy buenos, te podría decir uno, y que hayan sido medianamente buenos, pues 8 o 10. El resto, pues son profesores normales o en muchos casos muy malos profesores. Gente que no debería dedicarse a la enseñanza porque no les gusta enseñar. Simplemente se apuntaron ahí porque no les quedaba otra y como se entra por oposición o por bolsa de trabajo, pues aquí tengo un sueldo del Estado, un sueldo de funcionario de por vida, con un montón de vacaciones al año y con un trabajo relativamente liviano, porque que no se nos olvide o que la gente lo tenga claro, un profesor, si tiene que impartir clase, no sé, 6 horas al día, realmente su puesto de trabajo algunos están 2 o 3. Y las horas que no imparten clase, aunque deberían estar en su puesto de trabajo, se van para su casa tan ricamente. Algo que no debería de ser así. Y luego, pues si juntamos todo esto con un montón de corrientes, como el famoso wokismo, que últimamente también lo pronunciamos mucho, donde se oye cada disparate, como que no hay que hacer exámenes a los alumnos porque eso les frustra. Vamos a ver, que estamos en un sistema, en la educación, que estamos aprendiendo, que la única manera de evaluar a un alumno es un examen. Puede tener una forma u otra. Puede ser un examen oral, puede ser un examen escrito, puede ser un examen de conceptos, pero de alguna manera hay que examinar, la propia palabra te lo indica. Lo que no puede ser es, como creo que es la última reforma educativa, un alumno pueda aprobar, pasar de curso o incluso, creo que en formación profesional, obtener un título sin haber aprobado. O sea, ¿en qué cabeza cabe que alguien que no estudia, que no aprende, que no aprueba y que no adquiere conceptos de una profesión, se le dé un título para ejercer una profesión? Pues yo digo que la educación bilingüe no está bien, probablemente habría que quitarla y buscar otro sistema, porque, como tú bien dices, implantar un sistema de educación bilingüe en un país que no es bilingüe, pues tampoco tiene mucho sentido. Pero, ¿qué es eso? Que creo que el problema es todo el sistema educativo y no solo esa pequeña parte. No sé si estás de acuerdo conmigo o deberíamos desarrollarlo de otra manera, pero creo que la problemática es mucho más amplia y con un pronóstico a futuro, si no cambia, bastante pésimo. Muchas gracias por escuchar y un saludo a ti y a todos los contraescuchas. Y en España, efectivamente, Alberto, no hace más que cambiar las leyes educativas. Se han aprobado desde 1980, es decir, en los últimos 44 años, se han aprobado 8 leyes educativas. Eso no hay cuerpo que lo aguante. Esto ha generado pues, que un sistema educativo en constante cambio y redefiniéndose continuamente. Tú necesitas, cuando apruebas una ley educativa, es que tienen que pasar décadas para que esa ley se asiente bien. Pues aquí no ha hecho falta. En 4 décadas hemos tenido 8 leyes educativas. Claro, este vaivén legislativo dificulta la estabilidad imprescindible para implementar esas mismas reformas de forma efectiva. Luego sumémosle a eso la burocracia excesiva y la falta de autonomía de los centros educativos. Esto complica aún más el problema. Luego los profesores, que creo que ha sido muy duro con ellos. A ver, la mayor parte de los profesores son vocacionales, que a veces se nos olvida.
porque es que ese oficio, si no es vocacional, es muy difícil seguir en él toda la vida. Se puede ser profesor una temporada. Yo fui profesor un año en mi vida. Y ya está ahí. Y es cuando te das cuenta, además, de lo difícil que es ese trabajo. Si no, el que lleva toda la vida es porque lo lleva dentro. Bueno, pues esos profesores están a menudo desmoralizados y desmotivados. Así que el problema es múltiple. No hay consenso político en cuanto a las leyes educativas, porque las van cambiando cuando cambia el gobierno. Vamos, que la inestabilidad legislativa es continua. Existen desigualdades regionales, otro de los problemas en España, por eso que hablabas también del informe PISA, hay unas diferencias regionales tan acusadas. Hay infinidad de problemas para implementar y financiar las reformas. Y luego está la influencia de la ideología política del gobierno de turno. Vamos, que la cosa, sinceramente, Alberto, creo que tiene un difícil arreglo. Bien, pues vamos a terminar ya, que os lo decía antes en la introducción. Vamos con Jesús, un venezolano que tiene una duda lingüística. Hola Fernando, un gusto, un saludo y un abrazo desde Venezuela a ti y a todos los contraescuchas. La razón de mi nota de voz es algo sencillo. Me estaba hablando con una amiga por WhatsApp y simplemente es un tema ya lingüístico, y es el tema de, así como existe un término que vendrá siendo para la palabra spoiler, que mucha gente está acostumbrada a decir spoiler a la hora de spoilear una película, y que en español existe una frase para eso que vendría siendo destripar. Quería saber si existe lo mismo, pero para el caso de la palabra timing. Porque, por ejemplo, cuando estaba hablando con mi amigo, le dije, no, era que el peor timing del mundo. Y me pasó la duda por la cabeza. Así que bueno, te lo traigo a ti esa duda. Si tienes una respuesta, si algún contraescucha la tiene, estaré agradecido. Y nada, una pequeña curiosidad que me surgió del día a día. Pues no sabría decirte, Jesús, timing. A ver, es decir, me has puesto el ejemplo, el peor timing del mundo. Me has dicho esto con el peor timing del mundo. Vamos a hacer esto con el peor timing del mundo. Pues yo creo que la traducción perfecta sería momento. Es decir, el peor timing del mundo sería el peor momento del mundo. Pero vamos, timing en inglés tiene más significados, ¿eh? Como por ejemplo, no sé, la sincronización de ciertas acciones. Esto también se emplea con ese significado en español cuando decimos timing. O sea, vamos a ajustar el timing de la campaña. Así que creo que esas dos, lo suyo sería vamos a sincronizar las acciones de campaña. Así que creo que esas son las dos palabras, más o menos, que podría traducirse. Vamos, dos palabras tan bonitas, momento y sincronización, podrían traducir una palabra tan fea como es timing. Bueno, queridos, pues con esto ya hemos terminado. Espero que os haya gustado. Y como siempre, me despido de todos vosotros. Hasta mañana.